Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves de la 9ª semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Continuamos leyendo la segunda carta de Pablo a Timoteo, ahora en el capítulo 2. Ayer decíamos que Pablo es admirable en su fe, porque encerrado en una incómoda cárcel, anima a su discípulo Timoteo en el camino. Hoy vuelve nuevamente esta enseñanza. Pablo entiende su propio sufrimiento como un modo privilegiado de unirse a Cristo, por el que sufro hasta llevar cadenas, dirá el apóstol. Y lo único que le preocupa es que pueda frenarse la carrera de la palabra de Dios en este proceso de evangelizar el mundo. Aunque sabe que también esto está seguro, porque la palabra de Dios no está encadenada. Este trozo que nos regala la liturgia hoy en la primera lectura probablemente cita un himno que la primera comunidad había compuesto, un himno cristológico lleno de ánimos para la vida. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Si morimos, morimos con Él. Si vivimos, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Seamos o no responsables de una comunidad. ¿Nos van bien los consejos y ejemplos de Pablo? Deberíamos también nosotros sentir admiración por los ánimos que Pablo, que está en la cárcel, da a aquellos a los que escribe, especialmente a Timoteo, y se preocupa por todos. Aguanta todo por los elegidos para que todos alcancen la salvación. Una segunda enseñanza es que nuestros sufrimientos los deberíamos ofrecer por Cristo, como Pablo, que interpreta el sufrimiento como participación en el dolor redentor del Maestro. Pablo nos dice a nosotros como a Timoteo que seamos obreros irreprensibles que predican la verdad sin desviaciones y que evitemos las innecesarias disputas sobre palabras que no sirven para nada. Finalmente, la entrega pascual de Cristo debe ser nuestro modelo supremo. Acuérdate de Jesucristo, haz memoria de Jesucristo. Cuando comulgamos en la Eucaristía recibimos a Cristo como cuerpo entregado por nosotros y como sangre derramada por nosotros. Es decir, nos identificamos con su Pascua, entendida como muerte y resurrección, porque nuestra vida entera debe sumarse a esa entrega de Cristo por el bien de toda la humanidad. En el texto de Marcos, siempre en el capítulo 12, esta vez nos encontramos una pregunta sincera y que merece una respuesta de Cristo, pero además una alabanza al letrado ante su buena reacción. No olvidemos que ayer y anteayer, más bien las preguntas eran capciosas para tomar a Jesús con respuestas que Jesús evade con mucha astucia.
Habría que estar agradecido a este buen hombre por haber formulado su pregunta a Jesús. Así da ocasión de aclarar también, para beneficio nuestro, cuál es el primero y más importante de los mandamientos. Jesús en su respuesta une los dos que ya aparecían en el Antiguo Testamento: amar a Dios y amar al prójimo. También a nosotros nos conviene saber qué es lo más importante en nuestra vida. Los judíos vivían ahogados por tantos preceptos, tenían 248 positivos y 365 negativos, complicados por las interpretaciones de las varias escuelas de rabinos. La gran consigna de Jesús es el amor. Eso resume toda la ley, un amor en dos direcciones. Primero, a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en nuestra jerarquía de valores. Amarle significa escucharle, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, amar lo que Dios ama. Y una segunda dirección, amar al prójimo, a los simpáticos y a los menos simpáticos, porque todos somos hijos del mismo Padre, porque Cristo se entregó por todos. Y amar significa no hacerles daño, más bien ayudarles, acogerles, perdonarles. Y Jesús une las dos direcciones en la única ley del amor. Ser cristiano no es solo amar a Dios, no es solo amar al prójimo, es unir ambas cosas. No vale decir que uno ama a Dios si descuida a los demás. No vale decir que uno ama al prójimo si se olvida de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo nos ha enseñado. Por eso, al final de nuestras jornadas, de cada uno de nuestros días, nosotros deberíamos preguntarnos en nuestro examen de conciencia: ¿he amado hoy o me he buscado a mí mismo? ¿Qué lugar le he dado a Dios hoy en todo el tiempo que he tenido? ¿Lo he malgastado en redes sociales? ¿Al menos he hablado de Él? ¿Me he comportado adecuadamente dando testimonio? ¿Me he puesto en los zapatos de mi hermano? Ser cristiano no es fácil. Ser discípulo de Cristo no es fácil. Amar al hermano no es fácil. Pero es la consigna que hoy se nos deja como primer mandamiento: a Dios en el prójimo. En el prójimo, amando a Dios. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. No olvidemos ir a visitar a nuestro Señor, que nos espera en el altar, que nos espera en los diferentes templos donde está expuesto o donde está incluso en el sagrario, para que podamos nutrirnos de su amor y fortalecernos con su infinita misericordia. Que Dios les bendiga.